Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por seguir avanzando en el estudio de tu palabra. Rogamos tu ayuda para que podamos sacar provecho y que nos sirva en nuestra vida de servicio a ti. Rogamos por aquellos que no, que se conectarán más tarde o escucharán más tarde en tu bondad, que tú les hables a cada uno y también por aquellos que aún no conocen al Señor como su Salvador. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos tus cuidados siempre para poder seguir haciendo este estudio en tu bondad, Señor, y también por tu cuidado por cada uno de los tuyos. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 4. Vamos a leer de inmediato del verso primero en adelante. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso primero. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí nomás vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces, habíamos concluido el capítulo 3 relacionado con esencialmente con Juan el Bautista, pero aquí ya Juan el Bautista no está. Y probablemente a esta altura ya Juan ya había sido tomado preso. Entonces, previamente decía que en el verso 24 del capítulo 3 decía que Juan no había sido encarcelado todavía, pero aquí al salir eh, hacia de Judea hacia Galilea, seguramente Juan ya había sido tomado preso. Entonces, previamente vimos eso de Juan el Bautista, su lugar, del cual él se gozaba grandemente, que era ser el amigo del esposo. Y después, sí es él quien sigue hablando del verso 31 a 36, capítulo 3, ensalza al Señor en el sentido de reconocer el lugar que le corresponde, que es sobre todo y además que porque Él viene de arriba y no es de la tierra. Eso lo vimos anteriormente. Y el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice el que cree en Juan el Bautista, ni que se bautiza en el bautismo de Juan, tampoco. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces todo está direccionado hacia el Hijo. Entonces Juan direcciona todo hacia el Hijo, porque si direcciona todo hacia él, nadie va a tener vida, pero él lo direcciona hacia el Hijo. Eso lo terminamos viendo en el estudio anterior. Entonces lo que tenían que hacer ellos es creer. El de Juan era bautismo de arrepentimiento y seguramente el del Señor era muy similar
aún no sería el bautismo reconocido, o la forma sí, pero no el tema del bautismo cristiano, sino seguramente también de arrepentimiento, para que ellos luego pudiesen reconocer al mismo Señor al cual, como se ha visto, le ha sido muy duro, muy difícil a los judíos y a los fariseos creer que realmente Él sea el Cristo. Pero el Señor procura de que ellos sí crean y les da evidencia, ¿verdad? Eh, Les muestra sus errores para que ellos crean, porque el Señor no está pensando en que ellos se pierdan. Ahora, otro grupo que es importante son los samaritanos, porque los samaritanos con los judíos no se trataban, entonces el Evangelio lo que hace él, en un sentido, es abrir las puertas del Evangelio a los samaritanos que estaban allí en medio, de hecho estaban entre Judea y Galilea, estaban en medio ahí, ¿ya? De esa discusión, de esa situación, y muchos pasaban hacia Galilea por Perea, es decir, por el lado de, del, del este, del oriente del río Jordán. No pasaban por muchos por Samaria, por esas diferencias que tenían, que vamos a ver algo ahora. Pero el Señor abre aquí las puertas hacia los samaritanos, abre las puertas a los samaritanos. Entonces dice a los judíos, a los samaritanos y después a todos los demás. Él da el ejemplo y marca la ruta, ¿verdad? El camino para que eso pueda ser llevado a cabo. Entonces toda cosa personal, racial, incluso histórica, tiene que ser dejada fuera para que el Evangelio alcance a todos. Ahora, no significa que nadie, porque pasase de Judea, que está más hacia el sur, hacia Galilea, que está más al norte, y entre medio Samaria, no significa que muchos no pasaran por ahí, porque el camino para rodear por el lado oriente del río Jordán era muy largo el camino. Entonces, muchos pasaban por ahí igual, era una ruta, ¿verdad? Más rápida, pero también cuando bajaban de Galilea, los samaritanos tampoco estaban muy contentos porque ellos tenían su propia forma de ceremonia y de rito, y está en un sentido, fue la mente de quienes crearon esos ritos, de suplir, ¿verdad? O reemplazar las fiestas que se llevaban a cabo en Jerusalén. Entonces, cuando bajaban de Galilea, al revés, hacia Judea, de Galilea a Judea, del norte al sur, no los miraba muy bien, pero pasaban. No los miraba muy bien a los judíos que iban a las fiestas, ¿ya? Ellos querían engrandecer sus creencias, ya que fueron hechas paralelas en cuanto a lo que Dios había mandado. Por eso dice en el 4:24, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice a la mujer de Samaria. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, le dice todo esto para que ella despierte y se dé cuenta de que por causa de esa ruptura, y que tiene que ver con el hecho de que ellos no eran judíos puros, eh, no significa que lo que ellos habían creado, o la herencia que le habían dejado en cuanto a los ritos y a la ceremonia fueran correctas, ¿ya? Entonces, en espíritu, en verdad tenía que ser, ¿ya? El espíritu de Dios y en verdad. Entonces ellos solamente reconocían el Pentateuco, pero hay un Pentateuco que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio, pero hay un Pentateuco llamado samaritano. La realidad no sé la distinción, pero debe ser muy parecido, que capaz ellos hayan hecho algunos cambios, pero ellos solamente reconocían el Pentateuco, los demás no, de las Sagradas Escrituras. Entonces ellos no, muchas cosas se perdían que estaban en la Escritura del Antiguo Testamento, que ellos no las reconocían, entonces al final seguían y se guiaban por lo que le expresaban aquellos que estaban en contra de los judíos también, ya era un asunto ya muy asentado, tristemente, pero eso no significa que no hubiera algunos que cuando venían los judíos, ¿verdad? De Galilea hacia el sur, hacia Judea, para celebrar las fiestas, las distintas fiestas, especialmente el de la Pascua, no significa necesariamente que alguno no bajara con ellos. Entonces dice,
Vamos a ver el capítulo uno, o sea, el versículo uno, y ahí vamos a ir fortaleciendo algunas cosas que se han dicho de manera general. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿ya? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, versículo 1 y 2, ¿ya? Entonces, ellos, los fariseos, habían oído una noticia, habían oído algo que estaba aconteciendo porque ellos querían saber todo para juzgar y en el fondo ellos querían regir todo lo que tiene que ver con la religión, ¿ya? Y también la política. Entonces, nadie podía hacer algo si no pasaba por ellos. Eso era la autoridad que ellos se tomaban. Entonces dice, cuando el Señor entendió, cuando supo que los fariseos habían oído decir. Entonces, el Señor entendió algo, ¿qué cosa? Que Él era en un sentido superior a Juan. Entonces, los fariseos iban a ir en contra del Señor, ahora no contra Juan, sino contra el Señor. ¿Qué es este? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se cree? Etcétera. ¿Qué es Él? Entonces, para evitar, después vamos a ver Él, sale, ¿verdad?, de Judea y se va a Galilea, ¿ya? Pasando por Samaria. Entonces él entendió eso, lo sabía, lo escuchó, no necesitaba escucharlo, él sabía todo lo que había en el corazón y todos los pensamientos de los hombres. Entonces, claro, algunos dirían, no, si no pasa nada, si van a venir a consultar nomás, no. El Señor sabía las intenciones de ellos. Y dice, Jesús, ¿qué cosa, qué tema habían oído decir? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, más que Juan. ¿Ya? Entonces, podemos un poquito recordar lo que, el judío que discutía con los discípulos de Juan, lo que decían, dice, en el verso 26 capítulo 3 y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Entonces ya estaba esa esa noticia ya se estaba explayando y llegó a los fariseos. ¿Qué cosa? Que él bautizaba más. Entonces, ¿tiene más autoridad que Juan? ¿Quién podría tener más autoridad de Juan que Juan? El cual, como hemos dicho, pensaban que era el Cristo o el profeta o Elías, uno grande. Entonces, este Para, sería superior. Este sería superior. Entonces, ¿quién era este? ¿Ya? Verso 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Siendo Juan reconocido ya como uno grande por su autoridad, ¿verdad? Que sabían que venía de Dios, por su vida, que era una vida consagrada plenamente a Dios, y que además sus vestidos eran vestidos que eran similares o refrendaban, ¿verdad?, el vestido y la forma de vida que llevaban los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, no era cualquier cosa, Juan. Y dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El Señor no bautizaba, no necesitaba bautizar, lo hacían los discípulos del Señor, que eran aquellos que seguían a Juan y después seguían al Señor. ¿Ya? Entonces dice, aunque Jesús mismo, ahí hay un término que es intensivo, aunque Jesús mismo, él mismo, no bautizaba. ¿Ya? Entonces ahí es un intensivo sino sus discípulos. Y está confirmando fuertemente que él no lo hacía. Entonces no había ni una posibilidad de que él bautizara, sino sus discípulos. Y como he dicho, el bautismo seguramente era similar al de Juan en ese tiempo. En ese tiempo todavía similar al de Juan, relacionado con el arrepentimiento. Pero se habían ahora acercado al Señor, porque Juan los enviaba para allá, que él era mayor, etcétera, y siguieron al Señor. Veamos algunas descripciones. Dice, esta explicación está construida con el imperfecto. ¿Qué significa el imperfecto? Algo que se llevó a cabo en el pasado. Es un tiempo ya de acción en el pasado.
que pone de manifiesto que no era una actitud habitual de Jesús. No era él directamente quien bautizaba, no era él, sino sus discípulos. Pero Me esto está lo haría bajo el consentimiento y autoridad del Señor. En cierta medida, al bautizar, probaba la unidad que había entre su bautismo y el de su antecesor Juan, que en ese momento estaba paralelo, pero era antecesor porque el Juan fue el que Dios Mucha cara, lo... bueno, ¿qué tenían? Hermana Mónica, el micrófono, por favor, gracias. Entonces, el que entró el que Dios puso en escena, primeramente fue a Juan el Bautista. Y luego el Señor, porque él sería el heraldo, el que prepararía el camino al Señor. Entonces dice, en cierta medida bautizar probaba la unidad que había entre su bautismo y el de su antecesor Juan. Pero al delegar en sus discípulos el bautismo establecía que él estaba por encima de Juan el Bautista. Entonces Juan bautizaba a él. Aquí no, bautizaban sus discípulos. Y eso aparentemente muestra una superioridad. Y Juan no tiene ningún problema en expresarla. Pero aquí lo dice, lo hace así porque en el fondo la reacción de los judíos era que ahora ya no era Juan, sino que era él. Por eso dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Ya? Entonces, espera un poquito, dice acá, a ver, aquí hay un texto que dice, en el capítulo 6 por ejemplo, dice así, a ver, que lo querían tomar por rey. Espera un poquitito. Mm. Dice, aquellos hombres entonces, capítulo 6 de Juan, viendo la señal que Jesús había hecho en cuanto al pan, a la multiplicación de los panes, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan no hizo ninguna señal, Juan no hizo ningún milagro. No, Juan no era esa su función. No se la dio al Señor. Dios no le dio al hacer eso. Pero sí la autoridad que tenía él en su vida, en sus palabras. Entonces dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Acá en el capítulo 4 no dice que lo van a hacer rey, pero él sabía que iba a tener dificultades porque ahora la mirada le iba a poner a él y los fariseos, los religiosos, iban a, a oponerse a él, al Señor. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ya, él sabía que no era su tiempo, él sabía que no era tiempo de enfrentarse a los fariseos, no era el momento. Entonces, donde ya se enfrenta más fuertemente, en el capítulo 5. Ahí se manifiesta más claramente la oposición, pero aquí todavía no, no era momento. Entonces dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces cuando dice salió de Judea es que la dejó y la palabra ahí es abandonar. Veamos en el versículo 28 de este mismo capítulo, verso 28, ahí aparece la palabra. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Cuando dije, cuando dice dejó su cántaro, ese dejó es la misma palabra, es decir, lo dejó abandonado. ¿Ya? Lo dejó, se fue y dejó el cántaro abandonado. Y aquí la palabra salió de Judea, es decir, la dejó, se despidió, la dejó abandonada, la abandonó, se fue y la dejó, porque él era importante. Él era importante, entonces que él la dejara era importante, la abandonó por ahora. Entonces dice, y se fue o partió otra vez a Galilea, de donde había venido. Decir, de nuevo se fue a Galilea. ¿Ya? Entonces dice, otra vez a Galilea, vamos a ver las descripciones, antes de la Pascua. ¿Ya? Esto fue antes de la Pascua, después del encarcelamiento de Juan. Entonces,
Dice, no hay temor. Mire, veamos un poquito Mateo 4:12, por qué fue después del encarcelamiento de Juan. El 4:12, que dice, aquí el 4:12 es el mismo tiempo, ¿ya? Eso cuando hace los paralelos, ¿verdad? De las distintas evangelios, ¿verdad? Aquí el tiempo es el mismo, dice. Verso 12, capítulo 4 de Mateo, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y después, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Pero lo primero es que volvió a Galilea cuando fue apresado Juan. Y ese es el tiempo aquí. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No hay temor a las decisiones del Señor, simplemente la prudencia de no entrar en conflicto directo con el liderazgo religioso de Israel, los judíos, los fariseos. No era momento de entrar en esa fricción con ellos, para no dispersar a quienes venían a él. Entonces, es como cuando Dios saca a Israel de Egipto y no lo lleva por ciertas zonas. ¿Para qué? Para que no vean las guerras, para que no teman. Entonces lo llevó por otros lugares que eran más quietos, donde no había guerra. Entonces, a su tiempo sí, ellos tuvieron que ya empezar a pelear, pero cuando más fuertemente cuando entraron a la tierra, aquella nueva generación. Pero aquí igual, no era momento de exponer a los discípulos, ¿verdad? Del Señor, no era el momento, entonces él se fue. Entonces dice, abandonó a Judea. Dice, para no dispersar a quienes venían con él. Además, la hora de la cruz no había llegado aún, de modo que no era preciso exponerse innecesariamente a la furia de sus enemigos. La razón era por el conocimiento que los fariseos tenían sobre el crecimiento numérico de sus discípulos. Mire, está más adelante, ¿ah? Ya, lo que pasa es que aquí está, pero más adelante muestran, como dije, el capítulo 5, pero veamos en el 12, respecto al número de quienes después van a seguir al Señor. 12:19 dice, o 12:18 del mismo de aquí del Evangelio de Juan, dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal, ¿ya? En cuanto a la resurrección de Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos ciegos, ¿ah? Por eso le dicen Mateo fariseo ciego. Ya, entonces ellos no veían nada, lo único que veían es que le estaban llevando a la gente. La gente estaba yendo con el Señor y no hacían nada. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ese necesario es deber, convenir, ¿ya? Se usa aquí en Juan, ahí va a haber algunos textos en Juan, ¿ya? Una necesidad. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿ya? Igual que la serpiente en el desierto. Y también con respecto al ciego, ¿verdad? Dice ahí en el 9:4 del mismo libro, solo para mencionar algún caso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Allí había una necesidad y para eso el Señor usaba al ciego. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces el Señor está trabajando, ¿verdad? Hasta que venga la noche, porque la noche se descansa. Normalmente algunos trabajan de noche ahora, pero normalmente trabaja de día, no de noche, sino de día. Entonces dice seguramente por el problema de la luz antes, pero ahora ya con la luz perdieron todo, trabajar de noche nomás. Dice, y le era necesario pasar por Samaria, ¿ya? O atravesar, ¿ya? Cuando la palabra esa es atravesar, porque viene con día. Día significa como a pasar por el medio, ¿ya? Como dividir, ¿ya? Viene de dos. Entonces, la palabra tiene ese prefijo, entonces es atravesar. Entonces, pasar de Judea, atravesar Samaria y llegar a Galilea. Le era necesario, le convenía, era conveniente pasar por Samaria. ¿Cuál era la conveniencia? ¿Ya? Bueno, se dice muchas cosas, ¿ya? Que era necesario por causa de la mujer, de los samaritanos, y otro porque en el fondo era más rápido,
¿ya? Y lo otro era muy largo, lo otro, y aún así el Señor estaba cansado y tenía sed. Todo eso puede aquí caber, ¿ya? Pero la realidad es que el Señor le habló a la mujer samaritana. Entonces podría caber ahí también, como simplemente para llegar más rápido a Galilea. Dice, veamos un poquito Samaria, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo cuál era el problema con los judíos. Dice, capital del reino de Israel, del norte, de las 10 regiones del norte, ¿ya? Las 10 tribus del norte. Todos los reyes de Israel fueron pecaminosos y rebeldes contra Dios. Eso es así, ¿ya? Hay que ver la historia ahí en, en el Antiguo Testamento. Dice, de modo que el juicio divino cayó sobre ellos y fueron llevados en cautiverio por el rey de Asiria. Fue tanto el pecado de los reyes que al final el Señor permitió que Asiria los cautivara, porque el Señor lo permitió, fue el castigo. ¿Ya? Porque seguía siendo pueblo de Dios, aunque tuviese dividido y que hicieron de alguna manera independizarse de Dios, no podían. Dice, cayó sobre ellos el juicio divino y fueron llevados en cautiverio por el rey de Asiria, Salmanasar, que tomó, ese es el nombre del rey de Asiria, que tomó la capital en el año 722, pero previamente lo había asediado, porque todo esto, por ejemplo, Nabucodonosor asedió alrededor de 3 años si no 18 años y medio, 3 años alrededor, Jerusalén antes de atacarla. ¿Por qué? Porque en el fondo esperaban que quedasen sin medios, sin alimentos, sin nada, que se debilitaran y ahí lo atacaban. Era más fácil. Entonces esperaban prácticamente que desfallecieran y tristemente se expresa que llegaban a comerse a sus hijos porque no tenían nada que comer. ¿Ya? Dice, luego de 3 años de asedio, Jerusalén me parece que fue menos, 1 año y medio, si no me equivoco. Conquistadas las 10 tribus del reino de Israel, fueron deportadas en número de 27.800, según la historia, a otras partes del imperio, en ese caso, asirio. Pero los que quedaron se rebelaron contra el emperador, decidiendo entonces enviar al exilio a cuantos le fue posible. Dice, siendo reemplazados por gente procedente de otros países. Entonces, Asiria tenía muchos cautivos de distintos países y tenía el control. Entonces, se llevó a los judíos, pero quedaron algunos, ¿ya? ¿Y qué hizo él? Empezó a traer gente de otros lados. Y en este caso serían de Amat, de Babilonia, de Arabia, especialmente. Veamos Segunda de Reyes 17:24, donde sale más con mayor detalle, de donde otros lugares también, de donde ellos procedían, aquellos que Salmanasar, el rey de Asiria, llevó para habitar y para habitar esa zona de Samaria que había sido cautivada por ellos y habían sido extraditados, llevados fuera los cautivos. 17:24 en Segunda de Reyes. Dice así, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, ya para repoblar esa zona de Israel, la zona del norte, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, seguían siendo hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, si eran gentiles, ¿ya? Dice, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. O sea, no solamente fueron deportados, ¿verdad? Fueron cautivados los israelitas del reino del norte de Israel, sino que además de los que quedaron, les trajeron gente que no creía en Dios, que no creían en Dios. Y como ellos no estaban ahí con Dios, ¿qué hace Dios? Lo que pasa es que sigue, aunque permitió.
todo esto, Dios, la tierra de Israel sigue siendo de Dios, po. Si la tierra no es de las personas de Israel, la tierra es de Dios. Por eso ellos pagaban el diezmo, porque la tierra es de Dios y Dios les proveía al pueblo de Israel. A propósito, cuando muchos que no entienden nada del mucho viene el diezmo, entonces al final el diezmo es eso, es como un pago de impuestos por causa de que la tierra pertenece a Jehová, no al pueblo de Israel. Él rescató a los israelitas de Egipto y los puso ahí, pero la tierra es de Dios, por eso él puede imponerle ese impuesto, el 10%, y el que no lo hacía morir, porque la tierra sigue siendo de él. Ahora permitió esta circunstancia, pero la tierra sigue siendo de él y es tierra santa. Entonces, ¿qué hace cuando vienen los extranjeros, verdad? Que adoran a otros dioses. El Señor envió leones, dice, que los mataba. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conoce la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Dios. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra, hacían lo que querían, religiosamente, moralmente, lo que querían. Y Dios no iba a permitir eso. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. No le quedó otra. ¿Ya? No es que el otro era muy inteligente, sí lo era, ¿eh? Pero no le quedó otra. Si no y todo lo que hiciera, todo lo que llevaba, el Señor lo iba a matar a todos, a través, en este caso, de los leones. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria, de Samaria, y habitó en Betel, casa de Dios, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación su ciudad donde habitaba. Entonces, ¿qué pasó? Se formó una religión que se llama sincretista, o sea, se mezclaron la religión de los extranjeros y la religión de Jehová. Entonces, por dos cosas, los judíos a ellos no lo aceptaban, ¿ya? A los samaritanos no tenían tratos con ellos. ¿Por qué? Porque eran extranjeros, es decir, mezclados con extranjeros, y además porque su Dios, su religión era sincretista, no era Jehová puro, puramente. Entonces el Señor va y habla con una persona de ese lugar que es la mujer samaritana. No sabemos ella si era netamente extranjera o si tenía alguna mezcla judía, pero sí, una cosa que llama la atención es que ella sabía que venía el Cristo, porque eso ellos lo sabían. ¿Ya? Entonces ellos, claro, practicaban religiones, pero sabían que el Cristo venía. Por ejemplo, en muchas religiones de este tiempo, que reconoce otras cosas, pero saben que el Señor murió, que es el Salvador, pero sobreponen otras cosas que les impide recibir al Señor, que adoran otros dioses, otras personas, tienen otras reglas, ya, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso les impide que crea las leyes, las cosas que tienen que cumplir, etcétera. Entonces, en el fondo, ellos resaltan muchas cosas que impiden que ellos puedan solamente ver al Señor y presentarse a Él en cuanto a sus pecados. Por eso era necesario que la mujer samaritana se diera cuenta que era pecadora, po. Por eso le habla de su marido, cuál era su situación al respecto. Pero al fondo era que ellos podía saber que era pecadora, porque todo lo demás cubría, ya, o empañaba o impedía que ellos pudiese ver al Señor como el Salvador del mundo, que al final lo vieron aquellos de Samaria, ¿verdad? Los que salieron después cuando la mujer dio testimonio de lo que el Señor le había dicho, es decir, que conocía todas las cosas. Entonces dice, hemos visto ya lo de Samaria, dice, los nuevos habitantes trajeron consigo sus dioses, ahí lo leímos, y los cultos a esos dioses. El rey envió a uno de los sacerdotes de Israel para que se estableciese en Betel y enseñara la religión de Israel y sus prácticas, así como la ley. Los que habían llegado procedentes de otros pueblos no claudicaron en sus dioses y sus cultos, o sea, siguieron firmes. De modo que se produjo una mezcla entre el culto al Dios verdadero y a los falsos dioses, manteniendo un culto sincretista. Miren lo que hacían, veámoslo de nuevo para saber qué tipo de gente eran, po, ¿ya?
Vamos de nuevo en Segunda de Reyes 17. Vamos a ver unos, los versículos son cercanos a los que vimos recién. Ya, dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, su dios. Los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. No tenían un problema en quemar a sus hijos. Seguramente para conseguir cosas, ¿no? Para conseguir cosas, la siembra, la parte sexual, hijos, lo que sea, ¿no? Entonces dice, veamos, en del 32 en adelante dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían a Jehová, pero sin otras cosas. Es lo que pasa ahora, ¿no? Sí, Dios sí, Padre, mi Padre, Dios, mi Padre, dicen, pero creen otras cosas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, que tienen que tratar de ellos escuchar bien el Evangelio, entender el Evangelio. Aquí tenía una mezcla. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. No obedecen a Dios. ¿Ya? Entonces ellos tienen sus propias leyes religiosas, ¿verdad? Ellos aceptan solamente el, como decíamos, el Pentateuco y nada más de la Escritura. ¿Ya? Entonces eso eran ellos, por eso no tenían comunión los judíos con ellos. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Ya? Entonces, tenía historia. El lado del norte de Samaria parece tenía historia. ¿Ya? Sicar era Siquem. Dicen que era Siquem que cambió el nombre, era Siquem y ahora es Sicar, ahí donde habitaba Jacob con sus hijos. Entonces, vino, en realidad ese vino es un presente histórico. Lo que pasa es que Juan siempre usa mucho el presente histórico porque él, como habíamos expresado, procura dar a conocer como que eso lo está viendo en estos momentos, ya siempre como una escena en el momento. Por eso, en realidad dice, viene pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, viene, como que lo están viendo, ¿ya? Pero en realidad la realidad es que eso ya aconteció. Pero él, cuando dice, cuando expresa, dice viene. Ahora, lo que tenemos nosotros, la Reina Valera traduce vino, pero en realidad es viene. Es un presente histórico para darle más viveza y más, por así decirlo, una idea de actualidad a este evento. Sicar, veamos Sicar. Dice, situado en el cruce de las vías romanas, en donde se encuentra la actual Ascar, ¿ya? En los alrededores del lugar donde está la tumba de José. Está ahí, ahí lo enterraron en aquella heredad que Jacob dejó para José. Sicar había ocupado el lugar de Siquem, destruida en el 128 y el 107 antes de Cristo y restaurada el 72 después de Cristo, o sea, después de este acontecimiento, con el nombre de Naplusa. O sea, actualmente es Naplusa. Al oeste del lugar y cercano a él está el monte Gerizim, donde se leían las maldiciones. Ya eso está ahí en Deuteronomio. Más elevado que el Ebal, el de las bendiciones. Entonces, el de las bendiciones era más bajo y el otro de Gerizim era el más alto, pero se expresaban las maldiciones. Y Gerizim era un monte muy importante para los samaritanos. En la ladera, en la ladera meridional del monte Gerizim está la sinagoga de los samaritanos. También tenían sinagoga. Pero sinagoga en el fondo es un lugar de reunión, eso significa que guarda los rollos del Pentateuco samaritano, a los que se le atribuye una gran antigüedad. Entonces ellos se fueron por otro camino, dejaron a Jehová y se fueron por otro camino. Ya tenían su estatua, etcétera. ¿Ya? Tenían
sus propios dioses, tenían sus propias fiestas, no iban a Jerusalén, ya no participaban de las fiestas que el Señor había establecido y que había llamado a los hombres, a los varones especialmente, a presentarse 3 veces en el año. Dice, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Entonces, cerca de ese terreno, y la heredad es un terreno, una finca, y una parcela de tierra grande. José recibió sepultura en Siquem. ¿Ya? Está al final del libro de Josué, 24:32. Veámoslo. Dice 24:32. Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que habían llevado cuando salieron, fueron liberados de Egipto, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Ya? Entonces, esa herencia, esa tierra, le fue dada a la casa de José y ahí él fue enterrado. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde estaba el Señor ahí? El Señor conocía todo eso, po, ¿ya? Y ahí había algo más, po, el pozo de Jacob. Que el pozo de Jacob es importante y es importante para lo que el Señor quería hablarle a esta mujer. Porque no podemos negar que el Señor quería hablarle, no podemos negarlo. Y entra de una manera muy sólida, muy firme, que entra con un imperativo, con un mandato. No le dice después, ¿me puedes dar de beber? No, po. Le dice, dame de beber. Es un mandato. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces podemos adelantar que el Señor se quedó ahí porque venía cansado y tenía sed. Después va a ver que los discípulos habían ido a comprar. Entonces, el comprar ahí no era una cosa que ellos no hicieran, ¿ya? O sea, no tenían comunión no compartían con los samaritanos, pero podían comprar, no había ningún problema, no había contaminación religiosa y ningún tipo de contaminación. Ellos iban a comprar ahí mismo, en Sicar. Entonces, y estaba allí el pozo de Jacob, que es una fuente, un manantial. Hay dos palabras para pozo. Vamos a ver primero. Dice, se hace referencia aquí a un pozo alimentado por un manantial de agua. ¿Ya? O sea, un pozo profundo en donde pasan las aguas. Entonces, son aguas corrientes que van siendo purificadas constantemente. Por eso todo lo que tiene que ver el Antiguo Testamento con ciertas purificaciones por la lepra, etcétera, tiene que ser aguas corrientes porque el agua corriente se mantiene pura, la estancada no, po. Esta tenía que ser aguas corrientes, como las avecillas que se ponían en aguas corrientes ya, era porque habla de la pureza y constante, ya tenía que ser agua pura. Se hace referencia aquí a un pozo alimentado por un manantial de agua. En el Antiguo Testamento no se hace mención a este pozo de Jacob, pero sin duda era un elemento esencial en la ciudad de Samaria. La falta de datos sobre el pozo queda suplida por el mismo relato en el que la samaritana hace referencia a la donación que les había hecho Jacob y que él mismo había usado para suministrarse de agua. Esos datos los da aquí ella, no los da la Biblia del Antiguo Testamento. Pero ella aquí lo está confirmando, al menos es lo que le contaron y es lo que ellos confirman. Y probablemente porque ahí estuvo Jacob y ese pozo lo habría abierto él. Dice después, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta lo más probable es que sea las 6 de la tarde, que era porque las mujeres, las jóvenes, sacaban agua en la tarde. Veamos Génesis 24. Génesis 24:11. Porque podría ser mediodía según la forma judía, pero según la, la normal, la romana, ¿verdad? La juanina, que realmente no toma el horario judío, la forma judía, sino la normal sería las 6 de la tarde.
Dice, veamos el verso 10 del capítulo 24 de Génesis relacionado con el viaje del siervo de Abraham. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos cogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces, lo más probable es que cuando dice la hora de la tarde, fortalezca el hecho de que acá las horas sextas fueran las 6 de la tarde, que era la hora que salían las doncellas a sacar agua para sus animales. Entonces dice, Jesús cansado o fatigado del camino, de este viaje, se sentó. En realidad estaba sentado. El término ahí es que ya estaba sentado, ¿ya? Porque también es imperfecto que él llevaba un tiempo sentado y ahí seguía sentado. Así, de ese modo, junto al pozo. En realidad, el brocal es en la parte de la orilla del pozo, es como un altito que se hace para que la gente no se caiga, porque al sacar agua se puede caer al pozo. De hecho, ya ha acontecido. Y es ancho, tiene una anchura que sirve para sentarse. Entonces, el brocal es la parte que rodea el pozo. Es una protección, pero sirve para sentarse, llamado también pretil. ¿Ya? Entonces, aquí el pozo, nuevamente la misma palabra que significa fuente o manantial. Dice, se sentó. Veamos, ¿qué dice aquí? Son notas que uno ve ahí, busca y algunas notas uno las arregla un poquito porque no siempre todo es correcto, según uno ve. Dice, es probable que la parte superior del pozo, junto al brocal, pared que rodea la boca de un pozo, ¿ya? Para evitar caer en él por accidente. Esta pared era de madera o piedra con forma de asiento, ¿ya? Seguramente la hacían así, forma de asiento, se sentaban, ¿ya? Entonces tenía eso alrededor y tenía otro como eh, una base, ¿ya? Para sentarse. Dice, esta pared era de madera o piedra con forma de asiento para que el cansado viajero pudiera descansar. No solo tomar agua, sino que descansar. Entonces el Señor la usó para las dos funciones, para descansar y después estaba pensando en el agua, pero no tenía cómo sacar agua, según después expresa la mujer samaritana. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, vamos a leer el versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Ya? Entonces, no le pregunta nada, simplemente le dice, dame de beber. ¿Por qué? Bueno, después va a verlo, pero uno piensa que ella no va a entablar una conversación con él. Y si él entra de esa manera, ella le va a decir, o él esperaría que le dijera lo que le dijo, pero ¿cómo tú, ya? Siendo judío, dice, siendo judío me pide a mí de que soy de beber, que soy mujer, ya. Pero en el fondo él lo hizo por eso le dice, dame de beber. Es un mandato y dame rápido, ya. Ese imperativo significa con urgencia, estoy muerto de sed. Entonces se presenta, no dice yo soy el Señor, yo soy judío, vengo a hablarte nada de eso, porque arranca, po. ¿No? ¿Qué está hablando conmigo? Entonces, la manera como el Señor trata las cosas, como el Señor entra en la conversación, es de sabiduría propia, porque en el fondo Él no la va a retener con poderes extraños para que escuche. El Señor nunca hace eso. Nunca que la retiene y hace eso. No, nada de eso, nunca hace esas cosas. Él habla al alma, al corazón, pero también él sabe que la mujer se va, si puede, se va a ir y no va a volver. ¿Y cómo la retiene? De esa manera, que ella quede, por así decirlo, helada y responda y él entabla la conversación. Sabiduría pura. Sabía cómo hacer las cosas, sabía cómo hablar a las personas. Importante, como hemos visto en cuanto a Nicodemo también, cómo el Señor trata las cosas. Cómo el Señor habla, cómo el Señor retiene y mantiene una conversación para que escuchen lo que Él quiere decirle. Aquí en Nicodemo, el Nicodemo se acercó
y habían otros interesados detrás de él, por los cuales él habló y preguntó. E incluso dijo su expresión en cuanto a lo que ellos entendían, que es por las señales que había hecho, nadie hacía esas señales si no estaba Dios con él. La mujer samaritana venía simplemente a sacar agua. ¿Cómo la retenía? Dame de beber, dame de beber. ¿Qué? ¿Pero cómo me pides a mí? Quedó ahí. Tuvo que hablar, tuvo que comer. No, no dio tiempo de escapar, nada. Sabiduría divina para tratar y para retener a la mujer, para decirle lo que tenía que decirle. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, claro, se dijeron cositas un poquito técnicas de Samaria, Sicar, etcétera, porque en el fondo eso, la conversación todavía no empieza. Entonces aquí recién cuando él se sienta, cuando él muestra que está cansado y no está, ¿cómo se llama? Actuando, sino que es real, pero todo eso lo usa para poder llegar a tener una conversación y para poder ayudar a esa ciudad para que dejen el error y ellos reciban la verdad que estaba en él. Y sucedió con ella y con todo aquello a las cuales, a quienes ella llamó. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio eh, por ahora. Oremos al Señor. Te damos las gracias, Señor, por tus bondades. Te damos las gracias porque en todo este evento, este caso, vemos el amor tuyo, el deseo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como el Señor aquí está abriendo brecha para que el Evangelio entre en Samaria de una manera tremenda, fuerte. Como todas esas personas al final reconocieron que el Señor era Salvador del mundo. Y incluso después le dijeron que se quedara para seguir aprendiendo de Él. Qué maravilla. Los hombres, Señor, tienen el mismo corazón. En el sentido que cuando ellos le dan lugar, la palabra de Dios entra, penetra, aunque hayan estado engañados y cegados tanto tiempo. Pero uno expresa que el corazón es el mismo en el sentido que ese corazón puede ser ablandado, pero solamente puede ser ablandado solamente por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Y así pasó con la mujer samaritana, entendemos, y también con aquellos que creyeron que Él era el Salvador del mundo, el Cristo, el cual ellos esperaban, según la expresión de la mujer de Samaria o samaritana. Te damos las gracias. Queremos rogarte tus cuidados, Señor, rogarte para que tú nos guardes, para seguir estudiando y que tú nos hagas entender y comprender más y más tu palabra y sobre todo la forma como el Señor trata con estas personas para nosotros aprender, para que el amor de Él sea también la expresión del amor hacia aquellos que ahora, en este tiempo, aún no conocen al Señor. Te damos las gracias, quedamos en tu mano y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.